os he preparado una receta riquísima, con la que aprenderéis en método simple los sabores que se consiguen en alta cocina. Trucos útiles, que notablemente os irán haciendo mejorar vuestros arroces y habilidades culinarias. Vamos a sacarle partido a las gambas. Limpiamos de cáscaras y nos quedamos con la cabeza. A media temperatura, un poquito de aceite en el caldero y sal. Y echamos las cabezas enteras. Vais a ver el caldito de esencia de gamba que vamos a preparar. Un par de cucharas de salsa Mary o 3. Aceite, ajo, perejil, sal y limón. En la descripción del vídeo tenéis cómo se hace, es muy fácil. Echamos pimienta, que equilibra los sabores en cualquier guiso, en las salsas, equilibra los sabores. Y por último, mojamos con brandy o coñac y flambeamos. Así se evapora el alcohol. Y el alcohol antes agrega sabores y aromas únicos a los mariscos, que mejoran el perfil del sabor del plato. La llama del alcohol también puede caramelizar ligeramente la superficie de los alimentos, dando lugar a una textura más crujiente y un sabor más complejo e intenso. Acabado de flambear, aplastamos las cabezas de las gambas. Así se desprende la carne y salen al exterior sus fluidos. Y a continuación mojamos con un par de tazas de caldo de pescado. Caldo de pescado también lo tenéis en la descripción del vídeo. Y con la cabeza machacada y los fluidos fuera, vamos a hervir el caldo durante 10 minutos, aumentando la temperatura del fuego. Veréis que el caldo ha espesado ligeramente, pero no interesa que nos quede espeso, más bien líquido. Y luego, una vez ya acabado esos 10 minutos de cocción, retiramos todas las cáscaras del caldo. Y esto es un bombazo sabor a gamba. Plancha a muy alta temperatura, un poquito de aceite y sal. Y vamos a hacer en la plancha el rape y las gambas. ¿Por qué? Porque la cocción a la plancha conserva mejor los nutrientes, vitaminas y minerales en comparación con la fritura, donde algunos nutrientes pueden perderse en el aceite. Cocinar a la plancha da al pescado una textura crujiente por fuera y tierna por dentro, mientras mantiene todo su interior jugoso. Además, se realzan los sabores naturales del pescado, sin tener que agregar grasas adicionales. Igual, el rape que las gambas se marcan sobre la plancha. Depositado lo mantenéis 1 minuto en la plancha sin tocar, porque si no se os despegaría la carne. Un poquito de pimienta negra, luego le dais la vuelta y es la manera de cocinar el mejor pescado para hacer arroz. A baja temperatura y en una perola donde vamos a hacer el arroz, un poquito de aceite y sal. Cebolla morada, que tiene algunas ventajas en comparación de otras variedades de cebolla. Es ligeramente más dulce, un toque visual más útil si deseamos presentaciones de alimento coloridas, mayor contenido de antioxidantes que son beneficiosos para la salud y la textura es más suave después de cocinar. Luego de pochar unos 10 minutos le añadimos pimiento rojo y verde y un poquito de pimiento picante y sofreímos 10 minutos más. Pasado el tiempo le agregamos tomate sofrito o salsa de tomate, que en la descripción del vídeo también la tenéis, la mía, es buenísima. 2 o 3 cucharadas de salsa Mary y azafrán, con el cual daremos color al arroz, además de su peculiar sabor. Y como hemos añadido salsa de tomate o tomate sofrito, ya había reducido sus jugos y tenemos listo nuestro sofrito. Y ahora toca aplicar el trucazo, con el que conseguiréis buenísimos arroces de marisco. Añadimos el caldo que hemos preparado de esencia de gamba. Al final del vídeo tenéis escritas las cantidades. Y durante 5 minutos dejamos que fusione
con el sofrito. Añadimos el arroz. Temperatura alta, 80 gramos por persona, y albufera valenciano, el mejor para hacer caldosos y melosos. Y moviendo el arroz damos una primera cocción de 2 minutos. Y de esta manera absorberá el sabor del sofrito y la esencia de gamba, en primer lugar. Luego mojamos con el caldo, a lo tradicional. Lo echamos caliente para que no corte la cocción. Y 4 partes de caldo por 1 de arroz. Y lo mantenemos los 5 primeros minutos a fuego alto y luego bajamos el fuego a medio fuego. 10 minutos más. Siempre moviendo el arroz. Es como se consigue el mejor meloso. Y cuando faltan 2 minutos para el final, es cuando añadimos el rape. Marcado en la plancha, manteniendo su textura crujiente y su interior jugoso. Y lo que esto supone, su sabor natural. Si lo hubiéramos hecho directamente en el caldero, muy lejos estaríamos de estos sabores. Agregamos las gambas. Tenemos sabores naturales, manteniendo textura y jugosidad. Y recalco la importancia hasta el final de trabar el arroz, de mover el arroz, porque libera el almidón del grano, dando como resultado un arroz más cremoso y garantiza que todo el grano tenga una cocción por igual, además de que previene para que no se pegue. Acabamos con una pincelada de frescura, perejil fresco. Esto está riquísimo y os recomiendo que toméis nota de todos esos trucos que os voy enseñando. Valen para muchos arroces. Las preguntas que tengáis me lo escribís en los comentarios y yo os respondo